Mis amados hermanos, hemos recorrido juntos la carta a los romanos y la carta a los hebreos. En Romanos tomamos un mensaje para cada capítulo. En Hebreos también, más o menos así fue, pero ahora vamos a ver Santiago. Y Santiago es una carta muy valiosa por varias razones que yo voy a mencionar más adelante. Y ahí vamos a sacar varios mensajes de varios capítulos, porque tiene muchos temas muy valiosos. Santiago, en su capítulo 1, versículos 1 al 7, que empieza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago es uno de los hermanos del Señor, pero Santiago, como sus hermanos, antes de que Jesús entregara su vida por nosotros y sobre todo resucitara, no le creían. En algunas ocasiones pensaban que estaba fuera de sí y fueron para buscarlo, para llevárselo a su casa, para que pudiera reaccionar. Y una de las veces que fueron, la gente le dijo: aquí está tu madre y tus hermanos. Y el Señor dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego, señalando a toda la gente que estaba yendo allí, dice: aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que Santiago no creía en Jesús, no obstante que era su hermano. Pero Santiago se convirtió efectivamente, realmente, cuando Jesús hubo resucitado. Entonces ya no le quedó la menor duda. Y notamos, inclusive aquí en la carta, que él se dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice hermano de Jesús, porque sentía cierta indignidad de tal cosa. Así que mejor lo vio desde el punto de vista de su grandeza y le dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, siervo de ambos, de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Para ese tiempo, las 12 tribus habían sido dispersas en diferentes partes del mundo. Y Santiago escribe esta carta a todos estos hermanos que estaban dispersos, como lo notamos aquí en el texto. Pero luego entra en su tema y dice: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es interesante ver que Santiago dice: tened por sumo gozo, pónganse felices cuando se encuentren diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Las pruebas benefician al creyente en Cristo Jesús. Pablo dice ya en su pasaje que nos ejercitan en la fe y nos preparan para seguir luchando y recibiendo con gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, porque el Señor quiere un crecimiento para nosotros. Y Santiago lo entiende aquí. Por eso dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sigue diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
Y aquí nos estamos preparando, hermanos, para nuestro tema, que es oportuna advertencia, como lo vemos más adelante. Pero aquí el texto dice: mas tenga la paciencia perfecta de su obra, para que seáis completos y cabales sin que os falte alguna cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y es muy importante considerar lo que dice el versículo 5. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Características muy hermosas que encontramos aquí en el texto. El Señor da a todos abundantemente, y el Señor realmente nos da bendiciones en abundancia, e incluso no nos reprocha cuando le fallamos, no obstante tantas bendiciones. No nos dice, ya te lo había dado antes. No hay reproche. Y el Señor Jesús Dios nos da toda esta sabiduría en abundancia, dice el texto. Y aquí entramos a nuestro tema, donde se dice decimos que es muy oportuna la advertencia. Notémosla en los versículos que siguen. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Ahí está la oportuna advertencia, hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. En ese tiempo estamos sufriendo esa famosa pandemia que ha hecho que la gente ande de aquí para allá y haciendo una cosa y otra y anda desesperada, tratando de escapar de esta situación. Y eso se debe precisamente a que nos falta fe, definir nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él da a todos abundantemente, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, anda de aquí para allá, está inconstante, incierto, y debe pedir al Señor con toda confianza y despojar toda evidencia de duda. Hay que confiar absolutamente en el Señor, porque dice aquí el texto que no piense, pues, el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amados hermanos, somos sujetos a pruebas, como ya lo hemos mencionado, y todas esas cosas el Señor las utiliza para nuestro crecimiento espiritual, y va de una prueba a la otra, pero debemos soportarlas con paciencia. Ahora, si algo no lo entendemos, vamos a pedir sabiduría a Dios. La sabiduría a que se refiere aquí no es conocimiento de la voluntad del Señor, sino más bien cómo actuar ante tal o cualquier circunstancia por la cual nos encontramos. Y si no sabemos qué hacer cuando tenemos la prueba, pues entonces ahora aquí el escritor nos dice, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero eso sí, pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son llevadas de una parte a otra, dice la Sagrada Escritura. Y qué lamentable. No piense, pues, que en tal haga. El que actúa así tendrá poca respuesta de parte del Señor. Tendrá falta de comprensión para los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos y son eternos. Son hermosos, hermano. ¿Sabe por qué? Pasamos por diferentes pruebas. Y cada cristiano tiene diferentes pruebas. Pablo lo dice allá en Efesios 6, cuando aconseja que vistamos la armadura espiritual
para que podamos salir de las diferentes pruebas a las que somos sometidos de acuerdo con nuestra necesidad y nuestro carácter y lo que Dios quiere de nosotros, porque el Señor quiere de nosotros lo mejor. Recordamos el texto aquel de Efesios donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios ha preparado algo para que tú y yo lo llevemos a cabo. Y para llevarlo a cabo a veces nos somete a diferentes pruebas. Pero recordemos que el Señor lo usa no para perjudicarnos, sino para bendecirnos y bendecirnos grandemente y usarnos para alabanza de su nombre precioso. Así que mis amados hermanos, no dudemos nada. En la vida del Señor Jesús con sus discípulos no había cosa que le indignara tanto como el ver la duda en nosotros. A Pedro le dijo después que lo salvó del mar, que lo rescató, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando estaban allá luchando también en el mar, calmó la tempestad y después de esto les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? A Dios le ofende que dudemos, hermano. Así que no haya ninguna evidencia de duda. Tengamos plena confianza en que el Señor hará todas las cosas y las hará para nuestro bien. Así que, amados hermanos, aprovechemos esta oportuna advertencia que el Señor nos presenta. Que el Señor me les bendiga ricamente, que todos seamos útiles en las manos del Señor. Amén.